creo que la pregunta ¿cuán importante es la reforma judicial en nuestro país? Queda sobrando, porque normalmente se escucha a la gente que tiene que pasar por esa situación de enfrentar a la justicia, que tenemos una justicia que de verdad quisiéramos ponernos una venda en los ojos muchos de nosotros. Pero para analizar, conocer y saber cuál es la posición de gente experta, vamos a dar la bienvenida a Carlos Saavedra. Él es analista, nos está acompañando a través del contacto digital. Está con nosotros el abogado penalista y además experto, exjuez Roger Valverde. Doctor Valverde, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Un gusto saludarlo. Y también nos acompaña el exdiputado del Movimiento al Socialismo, David Ramos, a quienes les doy la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. A ver, la pregunta es inicial. ¿Cuán imperiosa es la necesidad de una reforma a nuestra justicia? Empiezo con Carlos Saavedra, a quien le doy la bienvenida una vez más. Un minuto, por favor, en su intervención, Carlos. ¿Cuán imperiosa es la necesidad para la sociedad y para la propia justicia en nuestro país? Definitivamente, la justicia, en todos los estudios de opinión pública, es una de las instituciones que más devaluada tiene su imagen, ¿no? La justicia en todos los gobiernos, en el gobierno que acaba de terminar, en el gobierno transitorio, en el anterior gobierno, hoy se ve como un instrumento de persecución política, como un instrumento que está adherido al poder ejecutivo y que tiene que ver más que con un poder independiente que le pueda generar certezas a la población de un tratamiento independiente, como un apéndice del poder político. Y eso es lo que tiene que cambiar, ¿no? Venimos hablando desde hace mucho tiempo que tiene que haber una reforma para que se independice la justicia, para que se genere un poder judicial que le dé certezas a la población, pero eso hasta el momento no ha pasado, y lo que se plantea es absolutamente necesario e imperioso para darle a la gente seguridad jurídica, ¿no? No solo a los políticos, sino también a aquella persona que va a litigar y que no tiene que ser amenazada, extorsionada por un sistema judicial que cada vez se ve más deteriorado en su imagen. Doctor Valverde, entender una situación de esta magnitud, donde ante declaraciones de autoridades en función, como un diputado que decía, ellos se acercan, jueces, fiscales se acercan a preguntarnos cómo quieren que resolvamos una situación, ¿es algo entendible? Buenos días, bienvenido. Buenos días, es un gusto estar aquí para hablar de un tema tan complejo como es la justicia. Bueno, yo comparto plenamente con lo que acaba de mencionar el señor Saavedra. La administración de justicia, el sistema de justicia en su conjunto, tiene muchísimos problemas en cuanto se refiere a la independencia del órgano judicial. Desde las instancias más altas del órgano judicial hasta los jueces. Desgraciadamente, y yo debo compartir el criterio del señor Saavedra, cada gobierno que ingresa cambia la situación de los jueces. Me explico. Si hoy los jueces están apoyando a un gobierno, cambia este gobierno y el siguiente viene con otras presiones, y definitivamente, ¿qué es lo que sucede? El Ministerio Público, desgraciadamente, no es un órgano imparcial, independiente, autónomo, donde impere la norma. El órgano judicial, de la misma manera, no es un órgano independiente, porque vemos los temas políticos son los más complicados. Hay la persecución del gobierno que entra a los que estuvieron anteriormente, y eso ocurrió en el gobierno de transición, ocurrió antes y pareciera que está ocurriendo ahora. En consecuencia, la seguridad jurídica no percibe la sociedad que hubiera una seguridad jurídica, que los jueces van a administrar justicia en base a la ley, en base a las pruebas, en base a los planteamientos de las autoridades, sino básicamente pareciera que hay otros aspectos de afuera, y eso es lo que percibe la ciudadanía y percibimos los abogados que todos los días estamos en esa tarea. Escuchemos la voz de quien ha estado durante mucho tiempo en la Asamblea Legislativa, el señor Ramos, que está también con nosotros. Don David, buenos días, gracias por estar en Levántate Bolivia. La presión política que se ejerce se la ha dado hace mucho tiempo, nos dice no solamente el analista Saavedra, sino el doctor Valverde, quien nos acompaña. Es tan fuerte que hace cambiar la línea de quienes imparten la justicia en nuestro país.
Muchas gracias, un saludo cordial, compañero Martín, un saludo cordial también a los compañeros panelistas que están participando en este debate. Nos parece importante precisar, por supuesto, que durante los últimos años se ha hecho todos los esfuerzos precisamente para poder transformar la justicia. Se ha hecho la elección por el pueblo, pero aún así, con todas estas situaciones, hoy tenemos todavía un tema pendiente que tiene que ver con la administración de la justicia. En esa virtud nos parece coherente el planteamiento que ha hecho el Ministerio de Justicia hace par de días. Ha hecho una propuesta contundente al país. Se ha planteado, en otras palabras, hacer una acción constituyente que permita definitivamente modificar la forma de elección a futuras autoridades. Y esto implicará seguramente, pues, quizás plantearnos también entre todos los bolivianos hacer una reforma parcial a la Constitución que permita definitivamente hacer de que la justicia tenga esa situación de administrar en el país, tratándose de un tema que corresponde al tercer poder del Estado, como es el órgano judicial. En esa virtud yo me apego a las palabras del ministro de Justicia y esperemos de que todos los actores, ya sean políticos, ya sean analistas y la misma población boliviana, pueda acompañar definitivamente a esta propuesta que ya es de conocimiento público. Esa propuesta de establecer una acción constituyente especial con especialistas definitivamente que están involucrados en el quehacer de lo que significa la administración de la justicia. Por supuesto, esto tiene que ver con todos los operadores que están involucrados, desde jueces, fiscales, operadores, la sociedad en su conjunto, que permita definitivamente resolver estructuralmente un tema pendiente todavía que tiene que ver en la administración de la justicia. Vuelvo a una segunda ronda de consulta y empiezo con Carlos Saavedra. ¿Cómo garantizar independencia en el Poder Judicial? Digo, si quien elige tiene que responder a quien le dio su voto, si la presión política está presente ante una independencia judicial, pero ¿cómo garantizar una independencia? ¿Cuál sería el blindaje que tiene que tener este poder? Definitivamente tiene que existir procesos de elección meritocrática que pasen por varios filtros, ¿no? Que tengan todo un mecanismo para que se pueda garantizar que las personas más idóneas lleguen a la administración de la justicia sin depender de favores políticos, sin depender de que solo una estructura partidaria, ya sea de un partido A, B o C, pueda llevarlos a algún lugar. Necesitamos diseñar una nueva forma, un nuevo mecanismo que garantice la mayor cantidad de méritos y la mayor cantidad de consensos en el órgano legislativo para que las personas que lleguen sean idóneas. Pero además hay que repensar, como planteaban los panelistas que me antecedieron, cuál es la forma, el mecanismo para instituir a las autoridades del Poder Judicial. Y posiblemente, como en muchos países, ciertas autoridades claves inclusive tengan garantizado, ¿no?, su estadía en el Poder Judicial de manera permanente. Hay países que lo hacen hasta de manera vitalicia, porque no dependen del gobierno de turno que entra. Ahora sí son sometidas a procesos muy complejos, ¿no?, donde tienen que demostrar méritos académicos, donde tienen que demostrar una conducta intachable para que ellos puedan ser los que dirijan los órganos de justicia. Entonces, creo que existe una tarea pendiente en repensar la forma en cómo se escogen estas autoridades y cómo estas autoridades van a generar un poder judicial independiente del poder político. Doctor Valverde, el voto debería ser más ciudadano que de un ambiente de en posesión del poder. Me explico. El voto de la elección de las autoridades en el Poder Judicial debería ser de la ciudadanía. Es bastante complejo. Caso contrario, pasaría lo que está ocurriendo. Si la Asamblea sigue nombrando, hay una dependencia o una suerte de devolución de favores si el voto me lo han dado a mí. Bien, bueno, ya se ha intentado elegir a las autoridades por voto popular.
esa situación no ha funcionado. ¿Por qué? Porque efectivamente, igual que lo que usted acaba de mencionar, las personas que se han presentado a la elección necesariamente han tenido un apoyo político, porque de otra manera no había la posibilidad. Eso no ha funcionado. ¿Por qué? Porque primero no se ha contemplado el tema de la meritocracia. Yo creo que necesariamente para llegar a ocupar estos cargos importantísimos en el Estado boliviano, el cargo de juez, deben ser ciudadanos idóneos, pero además deben tener una carrera dentro de la administración de justicia, conocimientos profundos de aquello y su actuación transparente. En consecuencia, creo yo que el tema de la elección de los jueces está establecido en la Constitución, es un órgano independiente, imparcial, pero definitivamente eso no se cumple. ¿Por qué no se cumple? Porque definitivamente cuando se convoca a la elección, la gente ya sabe quién va a ser elegido. ¿Por qué? Porque tienen una inclinación política y en ese sentido no se presentan todos los ciudadanos, porque hay muchos hombres y mujeres en este país que merecen ocupar esos cargos, porque son gente formada académicamente y con transparencia en la administración de justicia. ¿Pero por qué no se presentan? Porque no tienen el apoyo político, porque la elección no es transparente, porque la elección es política, y en ese sentido yo creo que se debe transparentar. Deben haber acuerdos políticos, definitivamente los diferentes partidos que participan en la asamblea deben ponerse de acuerdo, pero en bien del país, no de los intereses políticos de cada partido. Y cuando mencionamos política pareciera que estamos hablando de una mala palabra y no debería ser así. Definitivamente. Porque política hacemos todos los seres humanos Así de una es. u otra manera, y no será política partidista, pero se hace política en el mundo entero. No, definitivamente estamos de acuerdo, se hace política, pero lo que, y está muy bien lo que usted acaba de explicar, lo que ocurre es que los ciudadanos que se presenten a formar parte del órgano judicial no estén inclinados a un partido político, no obedezcan a algún partido político. En esas circunstancias creo que se le debe garantizar además al juez que sea posesionado, que debe administrar justicia sin presiones, que no vengan presiones del órgano legislativo, del órgano judicial o de otras instancias que definitivamente ponen en peligro la administración de justicia. Señor Ramos, se ha intentado durante, vamos a mencionar, tiempo de 14 años más este tiempo transitorio de la presidenta Áñez, y ahora el presidente Arce tiene una menuda tarea, digo no él personalmente, sino el Estado en su conjunto, de garantizar. Hemos escuchado advertencias, presiones para renuncias, una situación que parece inconcebible, pero ¿usted considera que es el peor momento de la justicia en nuestro país, señor Ramos? Bueno, hay que hacer una lectura cabal de los acontecimientos y por tal razón no vamos a decir que es el mejor momento ni el peor. Creo que hoy la justicia adolece de una crisis institucional que también hay que reconocer varios factores que tienen que ver en el ámbito económico, factores que tienen que ver con recursos humanos, factores que en definitiva han puesto en vilo lo que es la justicia. Desde ese punto de vista creo que me parece coherente, y lo más importante tal vez para reflejar al país cuál es el mecanismo. En otras palabras, quizás la elección a través del voto no ha tenido los resultados correspondientes, la elección en la Asamblea Legislativa también ha tenido cuestionamientos, y nos parece importante la propuesta que ha hecho el ministro de Justicia, de que tiene que haber instituciones que puedan corroborar, en otras palabras, en la preselección de postulantes, que desde nuestro punto de vista nos parece acertada que sean las universidades. El sistema académico hoy tiene quizás esa importancia, el que califica, el que establece la calificación de tesis, de posgrados, de maestrías, pero también puede corroborar definitivamente en la preselección a los mejores hombres idóneos que pueden manejar la justicia en el país. En esa virtud yo me adhiero a la propuesta que ha hecho el ministro de Justicia, es de conocimiento nacional esa propuesta que ha hecho, y esperemos pues que también todos los actores, ya sean políticos, ya sean juristas, analistas, constitucionalistas que hoy están involucrados definitivamente con el quehacer de la justicia, puedan acompañar,
puedan corroborar, puedan coadyuvar en esta tarea importante que permita definitivamente reestructurar, que permita, en otras palabras, de que la justicia recupere la confianza, la credibilidad y cumpla esa labor a nombre del pueblo boliviano de administrar la justicia. En esa virtud, yo simplemente desear que esta propuesta que ha hecho el Ministerio de Justicia tenga eco en la sociedad, tenga eco en los actores políticos, y en esa virtud creo que esta tarea seguramente la vamos a construir entre todos los bolivianos, que en definitiva resolvamos todavía este problema pendiente que ha quedado en la administración de la justicia. Quiero agradecer a Carlos Saavedra, analista, a David Ramos, exdiputado del Movimiento al Socialismo, por haber participado, y de la misma manera al doctor Roger Valverde, que nos ha acompañado acá en estudio en un tema bastante delicado, que es el tema de la situación. No sé si es el peor momento, pero situación delicada la que vive nuestra justicia en este 2020. Gracias, doctor. Gracias a nuestros analistas.